Buenas noches. Los colombianos estamos aburridos de que nos ofrezcan un producto y salga otro, de que nos prometan un precio y nos cobren más caro, de que ofrezcan una calidad y sea una distinta la que recibimos cuando pagamos. Como consumidores tenemos unos derechos que en Colombia con frecuencia se vulneran y se desconocen y se niegan. Por eso, justamente porque había una carga de inconformidad tan grande con esa violación de los derechos de los consumidores, es que dentro de los balances del año 2014 tiene una enorme importancia lo que ocurrió desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Se tomaron unas decisiones para protegerle el bolsillo a los consumidores, para sancionar empresas que utilizaron prácticas comerciales indebidas y, sobre todo, se sentaron precedentes a los consumidores, hay que jugarles limpio. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a recapitular unas de las grandes decisiones, pero vamos a tener para ustedes preguntas y respuestas. ¿Cómo se hace para garantizar su derecho, para que no le pongan conejo, para que le jueguen limpio, para que le vendan de buena calidad y en el precio justo? Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, nos acompaña esta noche y lo saludo con un reconocimiento porque hizo sentir que la ley no está de adorno y que las normas son para cumplirlas y que la superintendencia tiene unos roles muy importantes. Felicitaciones y bienvenido, superintendente. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por sus generosas palabras. Rápido balance, cartel de pañales, cartel del papel higiénico, sanción a las empresas de telefonía móvil. ¿Qué pasó en este 2014? Pues mire, la superintendencia hoy en día está viviendo tal vez su mejor momento institucional. El año 2013 fue un año bueno, el 2014 es un año mejor que el 2013 y tenga la seguridad que el 2015 va a ser mucho mejor. ¿Qué pasó en el 2014? Logramos hacer cosas muy importantes, pero cosas muy importantes que pasaron porque tenían que pasar, no porque sea fruto de la casualidad, son más bien fruto de la causalidad. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas bien como país en los últimos años. Pusimos en funcionamiento el programa de beneficios por colaboración, que es lo que al país le hemos dicho que aquí se llama delación, en otros países del mundo se llama el programa de clemencia. Eso es. Si unas empresas se unen para ponerle conejo a los consumidores y algún empleado de esas empresas para evitar su propia sanción. ¿La propia empresa? La propia empresa. O el empleado, cualquiera de los dos. O el empleado. Deciden colaborar con la superintendencia y cuentan cómo fue la historia. Cuentan, ¿es eso? Claro, unas empresas que están presuntamente cartelizadas, que están siendo investigadas o que temen estar siendo investigadas y después sancionadas, con el fin de lograr beneficios por parte de la administración, que son la exoneración total de la sanción para el primer delator y la reducción para los siguientes, se acerca a la superintendencia, Juan, y dice, confieso ser cartelista, el cartel funciona de la siguiente forma, desde hace tanto tiempo están involucradas tales empresas, aquí están las pruebas que me autoincriminan y las pruebas que incriminan a los demás miembros del cartel. Sector pañales, sector papel higiénico, eso pasó, una empresa eso pasó en pañales. Va y le dice a usted, nos reunimos entre estas para subirle el precio a los consumidores, somos responsables de este pecado, de esto que le hicimos a los consumidores y le quiero contar, fue así, 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 y se inicia el proceso. Esa es la, sí, esa es la historia. En el presunto cartel de los pañales, 2 de las 5 empresas a las que se les formuló pliego de cargos fueron a la superintendencia, delataron, adjuntaron pruebas y suscribieron acuerdos de beneficios por colaboración. A la primera empresa delatora el 100% y a la segunda el 50%. Y en papel higiénico, de las 5 empresas que están con pliego de cargos, 3 de ellas son empresas delatoras, a una se le dio el 100% del beneficio, a la otra el 50% y a la otra el 30%. Yo señalo la importancia de esto porque es que no hay derecho a lo que ha ocurrido aquí en Colombia, que las familias no tengan con qué comprar los pañales de sus bebés y las empresas estén adelantando prácticas que son indebidas y que además violan la ley. Y en el caso del papel higiénico fue aún más dramático, porque con la estrechez de ingresos
con la dificultad de ingresos de las familias colombianas, la diferencia de precio en muchos casos, según explicó el superintendente, determinó simplemente que unas familias no pueden usar el producto. ¿Es eso correcto, Sí, superintendente? y no lo digo yo, lo he explicado yo, pero lo ha dicho el DANE. El DANE tiene una encuesta de hogares del año 2007 que refleja que en ese momento de 44 millones de habitantes, 30 millones tan solo tenían papel higiénico en sus hogares. Es decir, que 1 de cada 3 hogares en Colombia no compraba papel higiénico, lo cual obviamente en buena medida podría estar atribuido a la existencia de un cartel empresarial, es decir, si los precios fueran más baratos, más gente seguramente estaría invirtiendo sus recursos en tener papel higiénico en sus hogares. Pero mire otro dato, una empresa muy reputada que hace estudios económicos que se llama Radar, que usted conoce, reveló la semana pasada un estudio que hizo sobre el papel higiénico. ¿Qué dice ese estudio? Inglaterra, Estados Unidos y México tienen el papel higiénico un 44% más barato que Colombia. El precio del papel higiénico en Colombia entre el año 2005 y el año 2013, según ese estudio, se ha incrementado en un 106% cuando la inflación acumulada es del 42%. Es decir, el precio del papel higiénico está subiendo 2.5 veces más por encima de lo que sube la inflación. ¿Creen ustedes que hay derecho a eso? Por eso es que aquí hemos querido resaltar este esfuerzo que ha hecho la superintendencia. Bueno, y en telefonía celular también fue muy importante la medida para que la gente sepa que si tiene un reclamo lo tienen que atender en unos plazos y las empresas deben cumplir con esa obligación. Mire, Juan, los colombianos, todos, creo que sin distingo de ninguna clase, estaban realmente, o lo están, realmente cansados, aburridos, de llamar a los call centers de los operadores de telefonía y que se demoren un tiempo exagerado en ser atendidos, o estaban y están aburridos y han tenido experiencias de acudir a centros físicos de atención de los operadores de telefonía móvil a hacer sus reclamaciones. 1 hora, 2 horas, 3 horas en iniciarse la atención personalizada para lo que fueran a hacer, para comprar un teléfono, para cambiarse de plan, para hacer una consulta, para que le arregle el teléfono, para hacer una reclamación. Y la superintendencia por primera vez logró ubicar la forma de determinar si esos operadores venían cumpliendo o no con el indicador de calidad fijado por la CRC, que implicaba la atención del 80% de la gente que iba en un tiempo no superior a 20 segundos en lo telefónico y a 15 minutos en lo físico. E impusimos una sanción a todos los operadores, a 9 operadores, que sumadas valen 44.000 millones de pesos. Yo quiero, y el mensaje que yo le mandé a las empresas de telefonía celular es, ustedes, ¿en qué prefieren gastarse la plata? ¿Atendiendo bien al usuario? ¿Mejorando la atención del usuario? ¿O multas a la Superintendencia de Industria y Comercio? Yo espero que en lo primero y no en lo segundo. A mí lo que me gusta de estas decisiones es que equipara un poco una ecuación que es tan desigual. Cada uno de los ciudadanos, un consumidor muchas veces indefenso, frente a unas grandes compañías que abusan de posiciones de mercado o que abusan de la forma como se adelantan los negocios y la colocación de bienes y servicios en la ciudadanía. Tenemos el diagnóstico, consumidores que han reclamado derechos y que han sido vulnerados. Tenemos el derecho, el Estatuto del Consumidor y la modificación del Estatuto del Consumidor. Tenemos el ejemplo, lo que hizo este año el Superintendente de Industria y Comercio. En nuestro segundo segmento, las preguntas y respuestas prácticas. ¿Usted qué puede hacer cuando le pretenden poner conejo? ¿Y cómo la Superintendencia responde a esos requerimientos? Ya regresamos con Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Doctor Robledo, a un consumidor le ofrecen en un supermercado, en la góndola, un precio
del ítem. Llega a la caja y resulta que el ítem es más caro. ¿Qué puede hacer? El Estatuto del Consumidor le concede un derecho que es elemental. Si un mismo precio, si un mismo producto tiene varios precios, el consumidor solo está obligado a pagar, tiene el derecho de pagar el menor de los dos precios. Y si le dicen, no, qué pena, es un error, en la góndola estaba distinto usted, este es el que está aquí en el código de barras. Bueno, si le dicen que no, entonces lo que sería muy conveniente es que siga insistiendo, que reclame, que les diga si esto, si me vulneran mi derecho, me comunicaré con la Superintendencia de Industria y Comercio. Si después de esas palabras mágicas el problema sigue sin ser solucionado, que se comunique con nosotros, nos ponga la respectiva denuncia y la sanción que puede imponer la superintendencia para ese agente económico es de hasta 1.200 millones de pesos. Después de impuesta una multa de esas tan importantes, tenga la seguridad que ese agente económico aprende a respetar ese derecho. ¿Cómo se comunica con la superintendencia? Yo he visto a la gente en las colas de los cajeros dando esta pelea y al final la pregunta práctica es, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo ponen eso en conocimiento de la superintendencia? Hay una línea abierta, hay un PBX, hay un correo, hay un Twitter, ¿cómo se comunica? Pues tenemos muchísimas líneas de atención, tenemos el correo electrónico de la superintendencia, nos pueden poner un Twitter con las fotos del tema, en el ejemplo que usted me pone, los dos productos. Déjeme ahí, yo hago un paréntesis. Consumidores, esto hay que hacerlo, hay que volverlo una práctica frecuente. Si a ustedes les están vulnerando sus derechos, si llegan a un sitio, les prometen un precio y les dan otros, fotico, cada uno con su aparato móvil, con su aparato celular. Y entonces, ¿a dónde manda la foto? La manda al Twitter de la superintendencia. Al Twitter de la superintendencia, que es... @SICSuper. SICSuper, @SICSuper. Perfecto. ¿Qué más? Hay un conmutador. Busca... Sí, claro, y entonces está el call center, está el teléfono, está el correo electrónico, está la correspondencia, pero es que es muy importante lo siguiente, Juan. Nosotros necesitamos que la gente nos cuente lo que está ocurriendo en la calle, esas violaciones. Si la gente asume el papel de veedor del consumidor, más allá de que le pase a él o no le pase a él, porque por ejemplo, una publicidad engañosa, pague uno y pague dos, si uno no compra el producto, si es capaz de detectar que eventualmente la publicidad es engañosa. Hace mucho el ciudadano, nos ayuda a construir un mejor país. Cuando se comunica con nosotros, tenga la seguridad que nosotros investigaremos y podemos imponer unas sanciones muy importantes para que eso nunca más vuelva a ocurrir. Le pregunto por ese caso. Oferta en un periódico, hoy, gran viernes, pague 2 y lleve 3. Y llega al sitio, se lleva las 3 y en la caja le dicen, no, qué pena, es que la promoción no aplicaba sino hasta las 12:05 y son las 12:10. Entonces, tiene que pagar 3. ¿Qué hace la gente con las promociones mentirosas? Debe ponerlas en consideración de la superintendencia para que nosotros la evaluemos. Porque mire que en el caso que usted pone, ahí podría haber o no una infracción. Ese es un hecho absolutamente relevante que debería estar incorporado en la misma publicidad de la promoción. Entonces, si no está incorporado, hay una violación. Si está incorporado, no hay una violación. Lo que no digan en la promoción, no se lo pueden decir en la tienda. Pero a veces también el otro mecanismo es la letrica chiquitica, un asterisco. Entonces, las docenas de 13. Hoy, en tal almacén, en los huevos, docenas de 13. Entonces, pague una docena y le enciman un huevo. Pero había un asterisquito. Y ese asterisquito dice que la promoción aplica si usted ha comprado más de 100,000 pesos en productos en esa tienda. Entonces, pues lo que han dicho las autoridades que protegen a los consumidores es que esas condiciones que son absolutamente relevantes en el caso particular deben estar resaltadas de manera importante en la publicidad y no en la letra menuda. Es decir, hay cosas que se pueden decir en la letra menuda y hay cosas que no se pueden decir en la letra menuda. Lo que es relevante para la decisión de compra no puede estar en la letra menuda. Puede estar. ¿Qué puede estar en la letra menuda entonces? Pues las que diríamos no resultan ser relevantes para la oferta. Por ejemplo, ciertas características de los productos o ciertas excepciones frente a algunos productos. Solo en algunos colores, existencias limitadas en unos colores, pero lo relevante en la decisión de compra, si está en el asterisco, ojo, es como si no estuviera. Le están poniendo conejo. ¿Qué pasa si usted va y se compra un
pote a usted no le va a preguntar por potes de mermelada, porque eso no aplica en la superintendencia. Otros de sus compañeros de gobierno quedarían muy preocupados. No hablemos de potes de mermelada, un pote de mayonesa. Sí. Y el pote de mayonesa usted lo va a abrir y sale a la mitad. ¿Qué hace en ese caso el consumidor? Pues bien, es una pregunta bastante interesante. Hay que mirar cuál es el gramaje con que está anunciado el producto, porque el tema no es cuánto hay, sino cuánto se anuncia. Es decir, tiene que estar en el producto la cantidad que se anuncia en el empaque. Ah, y lo que se porque anuncia es del contenido, claro, y no del tamaño del empaque. Claro, lo que pesa el producto, ¿ya? Que es una obligación de acuerdo con los reglamentos técnicos de alimentos, decir cuánto pesa el producto. Y para ciertos tipos de productos hay unas formas especiales para hacer los pesajes. Porque venga, le digo, hay gente que se queja mucho de que abre unos paquetes de papas que están súper inflados y resulta que en buena parte es aire, en buena parte es papas. Eso tiene unas explicaciones técnicas, Juan, porque ese aire se requiere para conservar de mejor manera el producto. Entonces lo importante es que diga 50 gramos y que efectivamente haya 50 gramos. Supongamos que eso hay menos. Ocurre porque hay menos, porque la tapa estaba mal y lo pusieron chueco y se salió la mitad del producto. ¿Qué puede hacer en ese caso? Pues yo creo que un consumidor que compra un paquete de papas, que compra un paquete de mayonesa, cuando advierte o tiene dudas sobre si tiene el gramaje que se dice o el peso que se dice, no creo que esté buscando una indemnización para sí mismo. Lo que está seguramente solicitando es que la autoridad ejerza su función de inspección, vigilancia y control para que imponga unas sanciones a ese empresario, para que ese empresario entienda que 50 gramos son 50 gramos, que un kilo es un kilo. La superintendencia lo hace todo el día, de oficio o por solicitud de la gente. Nosotros tenemos una cantidad de investigaciones, a veces exoneramos a los empresarios y a veces sancionamos a los empresarios, por eso que se llama metrología legal. Entonces, que es lo que hemos conocido toda la vida como pesos y medidas. La persona que hace, demuestra que le entregaron menos producto del que pagó. Si lo quiere hacer así y tiene cómo probarlo, pues sí, pero lo que yo creo es que la experiencia de la superintendencia es que en la inmensa mayoría de esos casos no hay un consumidor que busca una reparación para sí mismo, sino lo que busca es que el Estado ejerza sus funciones de policía administrativa, que imponga una sanción ejemplarizante para que ese empresario que es sancionado y los demás empresarios sepan que el tema de la metodología legal, que las cosas deben pesar lo que dice que pesan y deben medir lo que dice que miden, pues sea una realidad en Colombia. Si nuestro pedido se demora más de 40 minutos, la casa invita. Sí. Si no le llega el domicilio en tal tiempo, usted no paga la factura. Sí. Si no le entrego la factura, su cuenta es gratis. Sí. Si tiene insatisfacción con el producto, nosotros asumimos el producto. Usted ve muchas de esas promociones y a veces los que la ofrecen incumplen, pero luego no dan pie, no cumplen, valga la redundancia, con su palabra. ¿Qué hacer? Pues eso es lo que se llaman las proclamas publicitarias. Todo lo que usted proclame desde el punto de vista publicitario o todo lo que proclame en relación con la información de los productos lo tiene que cumplir. Usted no está obligado a vender pizzas con entregas de 30 minutos, ni de 40 minutos, ni de una hora. Pero si usted como empresario le promete a la gente que usted tendrá unos tiempos de entrega bajo unas consecuencias y no lo cumple, usted puede ser sancionado porque usted mismo es el que ha puesto unas condiciones que obviamente está obligado a cumplir. ¿Qué pasa cuando el producto le sale vencido? Ay, qué pena, la fecha era, no se retiró del estante y sí, se nos quedó una fecha pasada. Pues pasan dos cosas. El consumidor tiene derecho a que le entreguen un producto no vencido y el Estado tiene el derecho de imponerle una drástica sanción a quien vende productos que están vencidos. Y cuando es la palabra del consumidor frente a la palabra de la tienda, ¿qué pasa? Un producto cualquiera se dañó y le salió un gusano. Sí. Y entonces va a reclamarle y le dice, no, pero es que cuando usted se lo llevó estaba bueno. Y es la palabra de la tienda y la palabra del consumidor. ¿Cómo resuelve la superintendencia? Pues habría que probarlo. Esos casos tienen obviamente una dificultad probatoria. Pero no hay, diríamos, una presunción de que el consumidor lo que dice es verdad o que el empresario es verdad, pero habría que probarlo. ¿Cuál es la más frecuente de las infracciones a los derechos de los consumidores? Sin lugar a dudas,
en lo que tiene que ver con la adquisición de bienes en materia de electrodomésticos, que cuando tiene algún problema de calidad e idoneidad, el empresario no responde por la efectividad de la garantía, lo cual se convierte en un drama humano, Juan. Una persona, una familia, se gasta su que plata vive, en con una un lavadora, que vive con un salario mínimo, 3 o 4 personas, una neverita. compra una nevera de 800.000 pesos, implica el ahorro de 2 o 3 años. Claro. Para lo mismo que para otros ciudadanos implica comprar un carro, para parte de la sociedad implica comprar ese tipo de bienes. Y cuando tienen del otro lado del mostrador un empresario que se hace el de la vista gorda con esas reclamaciones, está poniendo a una familia en una situación muy compleja, porque esa familia no tiene la capacidad de reponer el bien. ¿Y luego la garantía, la reposición del bien es que le cumplan su garantía. En ese caso ustedes reciben la garantía, comprueban que está mal y, y ordenamos la efectividad. ¿Qué está pasando en el mundo, doctor Robledo? ¿Qué tendencia sigue la protección de los derechos de los consumidores en el mundo? Y se lo pregunto con respeto. ¿Usted está muy blando o muy duro? Colombia está en un proceso de maduración de la capacidad de investigación y de sanción de las autoridades. Hemos expedido en materia de competencia leyes que han aumentado considerablemente la capacidad sancionatoria de 1.000 millones a 60.000 millones de pesos, en materia de consumidor de 60 millones a 1.200 millones. La multa máxima que hoy se puede imponer son 60.000 millones. Por violación a la libre competencia. A la libre competencia. Y por violación de derechos de consumidor. 1.200, en ambos casos por cada infracción. Pero la tendencia universal es a no establecer unos valores nominales máximos de sanción. O sea, eso es equivocado. Sin tope. Claro, lo que está llamado a legislarse es tener unos porcentajes sobre los ingresos operacionales y sobre las utilidades operacionales sobre lo que se ganaron poniéndole conejo a los usuarios. A veces es muy difícil determinar cuál es la utilidad de la infracción. Lo que sí es muy fácil determinar es cuáles son los ingresos operacionales y las utilidades operacionales de las empresas. Pero y sancionar con base en esos criterios. En otros países están imponiendo... En materia de libre competencia, pues realmente un país no se debe aterrar porque existan carteles. Un país tiene derecho a indignarse sobre el hecho de que existan carteles. Que es lo que produce que generen indignación. Claro. ¿Cierto? Pero no extrañeza, porque carteles empresariales han habido en todos los países del mundo desde hace muchísimos años y lo siguen habiendo. Como pero eso existe, claro, produce indignación. Como eso existe, lo inteligente es tener unas autoridades con gran capacidad de investigar y gran capacidad sancionatoria. Ejemplos en el contexto internacional recientes. Alemania sancionó a 7 empresas productoras de salchicha. Habiendo 3 empresas delatoras, les puso una multa de 400 millones de euros. Unas multas ejemplarizantes. Aquí la más alta que hemos puesto son 45 millones de dólares. Allá a esas empresas se les pusieron 400 millones de euros. La semana pasada, 18 de diciembre del 2014, la autoridad francesa de la libre competencia le puso una multa de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de euros. Perdón, 1.000 millones de euros a 10 empresas que están en el negocio de productos de higiene y productos de aseo. 1.000 millones de euros por cartelización empresarial. No, en total. A unas empresas les puso 200 millones de euros, a otras 300, a otras 100, etcétera, con 4 empresas delatoras. Y la Unión Europea, a 11 bancos, les puso una multa de 2.500 millones de dólares, 1.700 millones de euros, hace un año por cartelización para manipular el precio de la tasa LIBOR con 6 empresas delatoras. Es decir, carteles todos los días se descubren en alguna parte del mundo, carteles empresariales. Lo importante es tener la capacidad de descubrirlos y la capacidad de sancionarlos de manera ejemplarizante. Todos logremos transformar esa indignación que nos produce que nos pongan conejo en echar a andar el proceso sancionatorio en que intervenga la superintendencia. Para cerrar, doctor Robledo, ¿qué viene en el año 2015? ¿Qué está preparando para el año 2015 su superintendencia? Pues mire, el año 2015 va a ser el año más importante de la superintendencia,
donde la superintendencia va a tener que demostrar de qué está hecha. Palabras Porque mayores. va a tener que tomar las decisiones más importantes de la historia. ¿Qué hemos tenido hasta ahora con la nueva capacidad sancionatoria? Es decir, donde podemos imponer sanciones muy importantes. Simplemente pliegos de cargos, que incluso es una crítica de la gente. La gente dice, el superintendente anuncia pliegos de cargos, pero no da razón de sanciones en materia de carteles empresariales. Sí, pero la crítica frente a la libre competencia, eso era consumidor. Entonces uno dice, bueno, eso sí, es una crítica real, pero lo que pasa es que hay que entender que eso tiene un procedimiento. Entonces, en el 2015 ¿qué vamos a sancionar en el 2015? ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué tienen que resolver en el 2015? Si existe o no un cartel empresarial para fijar un cartel empresarial en el azúcar para impedir importaciones de azúcar hacia Colombia y repartirse las cuotas de producción del azúcar en Colombia. Vamos a tener que decidir si existe un cartel de precios o no existe un cartel de precios en el presunto cartel del cemento y si existe una repartición geográfica de ese mercado del cemento en Colombia. Y vamos a tener que resolver si existe o no existe un cartel de los pañales y un cartel del papel higiénico. Esas son decisiones que se tendrán que tomar en el año 2005, más unas aperturas de investigación, unos pliegos de cargos en varios sectores en donde tenemos acuerdos de delación firmados con empresarios que están en indagación preliminar en productos también muy sensibles y de consumo masivo. Yo les recomiendo a los periodistas, miren a la Superintendencia de Industria y Comercio, grandes temas se vienen este año, y a los consumidores, ejerzan sus derechos. No se puede permitir que abusen de ellos. ¿Ya ven por qué era tan importante en estos balances del año 2014 escuchar al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo? Felicidades, que venga un gran 2015 para los consumidores de Colombia. Doctor Robledo, y muchas gracias por habernos acompañado. Eso esperamos, Juan. Muchas gracias. Y a ustedes, a las 10 de la noche de lunes a viernes, aquí en Cable Noticias. Los invitamos y que tengan todos una feliz noche.